Buenas, vamos a iniciar la clase de core, toda la zona media, las clases número 2. Recordar que el core son todos esos grupos musculares que ayudan a estabilizar la columna y que ayudan o hacen de centro, de la parte central, o desde donde se inician muchos movimientos de las extremidades, muchos movimientos de nuestro cuerpo. ¿Vale? Entonces es musculatura muy importante, forma parte de los abdominales, pero mucho más que los abdominales, ¿no? Siempre lo recuerdo. Y es pues la evolución de aquellos abdominales que ya no son saludables, demostrados que no son saludables, ese montón de repeticiones que hacíamos, pues eso ya no es saludable, es mucho más seguro y luego mucho más saludable y productivo para nuestra vida cotidiana el entrenamiento del core. Entonces vamos a empezar con el calentamiento. Antes vamos a utilizar una prenda elástica o una goma de esta forma en una de las extremidades. Si es una como la que tengo yo, vamos a hacer un nudo aquí con un agujero para que pueda entrar uno de nuestros pies. Luego vamos a utilizar algo de peso, ¿vale? Que puede ser pues, unos libros o lo que tú tengas de peso, y la colchoneta. ¿Ok? Pues venga, comenzamos. Vamos a empezar. Ya sabéis que hacemos una preparación a las clases, un calentamiento que no necesita hacer otro calentamiento, ¿no? Giramos las caderas hacia un solo sentido. Ok, 10, cambias, 10 al otro lado. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Manos al frente y rotas la columna atrás, te miras la mano atrás para que rote la zona cervical también. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, ahora elevas hacia el techo, flexionas un poquito las rodillas, curvas la espalda, bajas y de nuevo subes. 1, inspiras, abres. 2, 3, 4, uno más, y 5. Ahora caminas con tus manos hasta alcanzar la colchoneta. Y en la colchoneta te colocas en cuadrupedia. Y desde aquí inspiras, extiendes la columna, expiras, curva. De nuevo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Brazo izquierdo o derecho, subes 1, cambias. 2, mírate la mano arriba. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, pierna izquierda, 1, vuelves. 2, cambias con la derecha ahora, vas alternando. 3, empiezas a contraer, inspiras y al expirar mueves la pierna y contraes la zona media. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora exactamente igual, mano, pierna contraria. 1, cambias. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Te tumbas boca abajo, coloca las manos en la frente, que este ejercicio lo hemos hecho tanto para las clases de core como del glúteo. Inspiras y al expirar separas el ombligo de la colchoneta y subes una pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Te giras boca arriba y desde aquí te colocas en esta posición. Puedes utilizar una, si es más cómodo y lo sientes más seguro, una toalla y te la colocas en la zona lumbar, ¿vale? Para que simplemente tape el hueco, ¿vale? Que tape el hueco que hace tu zona lumbar con la colchoneta, o no, si no existe el hueco, pues no hace falta. Va desde aquí, inspiras y al expirar contraes zona media y suelo pélvico. Mano, pierna contraria. Y de nuevo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. Sujetas ahora las rodillas, presionas hacia ti, apoyas los pies, te levantas media vuelta. Vale, vamos con el primer ejercicio. Fijaros, vamos a colocarnos en esta posición y vamos a iniciar el ejercicio simplemente con los brazos extendidos. Vamos a flexionar la espalda a un lado, intentando tocar el suelo, no hace falta, y vuelves. Y siempre contraes la zona media, ¿vale? Una flexión lateral. Inspiras, vuelves. Dos, 3, 4, como este de perfil. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, y ahora me coloco en esta posición. Fijaros, y desde aquí voy a bajar y cuando subo contraigo la zona media, ¿vale? Va, expiras, sin llegar a los talones, expiras, contraes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, me tumbo boca abajo y este ya lo conocéis, el Superman. Va, expiras, expiras y vuelves. 1, 2, sin separar los pies del suelo. 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora me tumbo hacia alguno de los lados. Fijaros, voy a cruzar los codos como los tengo yo ahora y voy a buscar que la flexión pélvica, ¿no? Las piernas una sobre la otra, es como una posición fetal con tu espalda recta, ¿sí? Desde aquí vas a notar que tus caderas están hacia atrás y desde aquí vas a hacer simplemente este gesto, ayudándote con el codo, subes las dos piernas y vuelves, ¿vale? Va. Quien necesite apoyar una almohada puede apoyar la cabeza en una almohada. Prepararse. Venga, inspiras. Expiras y haces el movimiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok. Cambias al otro lado igual. Prepararse. Va. Posición fetal, las caderas hacia atrás, ¿no? La pelvis flexionada. Va. Inspiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. ¿Vale? Segunda vuelta. Venga. Primer ejercicio. Colocamos en esta posición. Va, inspiras. 1. Contraes. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 y 10. Ok. Desde esta posición, venga, apoyo los empeines, bajo un poquito. 1, contraes. 2, que no se flexione tu espalda. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, me tumbo boca abajo. Venga, Superman. 1, 2, despacio. 3, la frente siempre hacia el suelo, sintiendo que son los músculos que hacen que suba el tronco y no la columna, ¿no? 4, 5, 6, sin sentir las vértebras. 7, si sientes las vértebras seguramente has subido demasiado. 8, 9 y 10. Te tumbas de lado. Recuerda, flexionas la pelvis, cruza los brazos, va, inspiras, usa la almohada si necesitas apoyar para que no se cargue la zona cervical, no lo dudes. Inspiro y 1, 2, contrae el suelo pélvico cuando subes, las ganas de ir al baño, ¿no?
4, 5, 6, 7 y 8. Cambias al otro lado igual. Va. Flexionamos. Pelvis flexionada. Venga, expiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok. Hecho el primer bloque. Para el segundo bloque vamos a utilizar la goma con ese nudo, ¿vale? Ese nudo que hacemos que tenga un agujero, y en ese agujero voy a colocar mi pie izquierdo, ¿vale? El pie izquierdo. Coloco mi pie izquierdo en el agujero y sujeto la goma con mi mano derecha, ¿vale? La goma está colocada en el pie izquierdo y sujeta la misma goma en la otra extremidad con la mano derecha. Desde aquí el ejercicio es uno que ya conocéis, pero ahora con la goma. Aquí, fijaros, yo sujeto la goma y mano pierna contraria, inspiro y al expirar extiendo y vuelvo. Y lo repito, ¿vale? Vamos a hacerlo ahora por tiempo. Y vamos a hacer primero a un lado y luego al otro, con un ejercicio en el centro, un ejercicio que acompaña a este, que es sin dejar la goma. Vamos a apoyar los dedos de los pies y voy a separar las rodillas del suelo y vuelvo, ¿vale? Inspiro, separo las rodillas y vuelvo, apoyarla, ¿vale? Esos son los dos ejercicios. Primero a un lado, vamos a hacer 3 repeticiones y luego cambiamos la goma de lado, ¿de acuerdo? Venga, prepararse, 3, colocar el crono, vamos a hacer 40 segundos en cada ejercicio. 2, 1 y ya, adelante. Vuelve. Cuida mucho la alineación de las caderas, que no bascule la cadera cuando hagas el gesto, que tu cadera no se abra, ¿vale? Venga. Ok, suelta la goma, apoya los dedos de los pies, vale, inspiras, expiras y separa las rodillas del suelo. Las apoyas e inspiras de nuevo. Y lo vas repitiendo. Ok, segunda vuelta, sujetamos la goma, apoyamos los empeines, va. Recuerda alinear la cadera, que no pase esto, mete la cadera. Ok, deja la goma, apoya los dedos de los pies,
sin quitar la goma del pie. Inspiras y al expirar separa las rodillas. Apoyas, inspiras, expiras, separas. Ok, tercera vuelta. Sujeto la goma, venga. Pierna izquierda, mano derecha. Involucrando siempre la respiración para contraer la zona media, suelo pélvico. Ok, deja la goma, apoyas, va, separa rodilla, apoyas, relaja, venga, una vez más, 10 segundos. Ok, quita la goma, luego hacemos al otro lado. Ahora descansa un poco, hidrata. Estoy sudando ya. Se nota el core, la musculatura paravertebral, el abdomen. Ahora fijaros en el siguiente ejercicio, vamos a utilizar el peso. La posición que vamos a buscar para activar el core es rodillas apoyadas, empeines apoyados atrás, una posición media, flexionando la pelvis, ¿vale? No es aquí arriba y tampoco es sentado sentada, es posición media. Y desde esta posición media vamos a hacer, fijaros, vamos a hacer esto. Desde aquí vamos a dar 2 vueltas al peso alrededor de nuestra cabeza. A un lado 2 vueltas y al otro lado 2 vueltas también, ¿vale? Y vamos a buscar estabilidad en la zona media. Lo voy a mostrar de perfil para que lo veáis. Y aquí vamos a tener, nos obliga el movimiento y la posición que tenemos a activar la musculatura del core, ¿vale? Ok, prepararse. 3, 2, 1, ya. 2 y vuelvo. Fijaros la posición media. Intenta que no se muevan tus caderas, contráelo. Mirada al frente. Dos a cada lado. Ok. Ahora vamos a hacer 10 segundos de plancha. En los codos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Y repetimos. 3. Cojo el peso, posición media. 2, 1. Ya. Lo muestro ahora de frente. Que no se pase, que no pase este movimiento, ¿vale? Ni este, ni que se flexione la columna, ¿vale? Contrólalo. Y recuerda que no estoy aquí arriba, ni sentado o sentada. Para activar bien el core, la posición media.
Ok, 10 segundos, plancha. Va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tercera vuelta. Busca tu posición media. 3, 2, 1, ya. Segundos de plancha. Va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Ok, hecho. Vamos ahora al otro lado. Colocamos de nuevo la goma. Esta vez la goma del agujero lo colocamos en el pie derecho. Llevamos el pie atrás, apoyamos los empeines. Vale, y fijaros, esta vez el ejercicio es este, ya lo conocéis. Vale, lo hemos hecho al otro lado. Y ahora la diferencia es que el ejercicio que vamos a hacer junto con este es esto. Fijaros, desde la cuadrupedia voy a caminar con mis manos hasta la plancha, hasta que noto tensión en la zona media, sin que caigan las caderas, ¿vale? Justo antes de caer las caderas, y ese es el control importante para estabilizar ahí el core o controlar con la musculatura core que no haya esta caída de caderas o esta hiperextensión de la zona lumbar, ¿no? Que sea siempre desde aquí, camino con mis manos, cuadrupedia, es decir, cuadrupedia, manos alineadas a los hombros y desde aquí pasitos pequeños y con esta zona siempre contraída hasta caer en la plancha y vuelvo, ¿vale? Y controlo que no caigan las caderas y controlo también a medida de lo posible, depende de ti, ¿no? De tu comodidad, que tus manos no vayan más adelante de los hombros, ¿vale? Que no llegues hasta aquí, ¿sí? Que eso, ahí trabajas el core, pero bueno, tienes que estar fuerte y cada quien que lo decida, ¿no? Vale, comenzamos. Vamos allá. La goma primero. La goma en el pie derecho y en la mano izquierda. Prepararse. 3, 2, 1, ya. Inspiro. Ok, lo dicho, desde cuadrupedia voy caminando. Caigo en la plancha, noto tensión en la zona media y vuelvo. Y lo voy repitiendo. Eso es. Tensión, cuando camino hacia adelante ya hay tensión en toda esta zona. Ok, segunda vuelta. Va. La goma. Venga, inspiro. Encaja la cadera, recuerda que no bascule.
Venga, camino con mis manos desde la cuadrupedia, tensión, pausa y vuelvo. Venga. Ok, tercera vuelta. Sudando, ¿eh? Vamos. 3, 2, ya. Ok, cuadrupedia y camino. Hago la pausa sin que caigan las caderas, precisamente contraes musculatura del core para evitarlo y vuelves. Ok, quito la goma. Bueno, hecho ejercicios con una progresión del primer core que hemos hecho más exigente, un poco más exigente, involucrando más el core y dándole más estabilidad y estímulos para trabajar un plus de fuerza ahí en el core, ¿no? Vamos ahora a volver a la calma y a darle un poco de movilidad al core para estirarlo. Coloco en esta posición, al igual que hicimos en el calentamiento. Inspiro, extiendo, expiro y curvo. 2 veces más. Adelanta las manos, extiende la columna. Vuelves a la cuadrupedia y ahora mano derecha o izquierda, la cruzas hasta apoyar en el suelo y cambias. Cambias. Sin forzar, sin rotar demasiado. Una vez más, cada lado. Ok, ahora juntas las rodillas, sujetas los tobillos, curva la espalda. Adelantas ahora las manos, apoyas los codos, te tumbas boca abajo, adelantas las manos en tu cabeza, ¿no? Por delante de tu cabeza, inspiras y vuelves. De nuevo. Una vez más. Y vuelves. Caminas con tus manos. De nuevo a la cuadrupedia. Esta vez te colocas o en esta posición o en esta posición y haces giros con tus manos, que hemos estado bastante tiempo en cuadrupedia. Vamos a darle un poco de movilidad. Cambia el sentido. Eso es. Ahora sí te levantas, inspiras, estiras, centro, inspiro, al otro lado, una vez más, ahora en la misma posición, inspiras, expiras y abres atrás,
sin que bajunen las caderas. Vuelves al otro lado. Una vez más. Ok, ahora abres atrás, 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 entrelazas los dedos, curvas. Subes, separa los dedos, abres atrás, atrás, atrás. Entrelazas dedos y curvas. Una vez más, subes, separa dedos, atrás, entrelazas y curvas. Regresas, flexionas los dedos de los pies, apoyas las manos, te levantas, metes la cabeza, relajas brazo, hombro, inspiras profundo y al expirar sube despacito, zona lumbar, dorsal, cervical, cabeza, escápulas. Hecha, segunda de core. Ahora podéis mezclar esta clase con un cardio o una de bicicleta si queréis, ¿vale? Cualquier pregunta, cualquier duda me decís. Si el día anterior habéis hecho un cardio más amplio, pues hoy haces el core y ya descansas. Bueno, besos, abrazos, nos vemos en la próxima.